Bien, pues vamos a comenzar a repasar algunos de los métodos más utilizados de las colecciones, tema 10, y empezaremos por las cadenas de texto. Aquí encontramos varios métodos y vamos a comenzar por los que son de manipulación de mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, comenzando con una cadena llamada Hola Mundo. Esto podría ser una variable, pero lo vamos a hacer con cadenas. Podemos concatenar un método directamente y, por ejemplo, comenzamos por el upper. Upper es un método que nos devuelve todos los caracteres de una cadena en mayúsculas. Asimismo, tenemos lo mismo, pero lower, para hacer todos los caracteres en minúscula. Suponiendo que tenemos una cadena de texto, todo en minúscula, Hola Mundo, podríamos utilizar el método capitalize, así, para poner la primera letra de la frase en mayúscula, ¿vale? La H, la primera letra del texto, la ponemos en mayúscula. O, suponiendo lo mismo, si lo que quisiéramos es que todas las palabras que forman la frase tuvieran la primera letra en mayúscula, podríamos llamar al método title. Como veis, ahora la H y la M son mayúsculas. También es posible contabilizar el número de veces que aparece una subcadena o un carácter dentro de una cadena. Por ejemplo, en la cadena Hola Mundo podemos contar con count el número de veces que aparece, por ejemplo, la letra O. De esta forma nos dice que aparece 2 veces la O. O podríamos comprobar cuántas veces aparece la Z, en cuyo caso nos dice 0 veces. Si quisiéramos comprobar cuántas veces aparece la palabra mundo dentro de la cadena de texto Hola Mundo, pues nos dice que aparece una vez. Las cadenas de texto también nos permiten buscar los índices de aparición de una subcadena, es decir, el lugar en el que aparecen. Por ejemplo, si tenemos Hola Mundo, podríamos buscar cuándo aparece la palabra mundo dentro de esta cadena, el índice. De la siguiente forma, escribiríamos un punto find y la cadena que queremos buscar, mundo. Como veis, nos dice que empieza en el índice 5. Sería 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿De acuerdo? A partir de ahí empieza la palabra mundo. Por otro lado, si tuviéramos una frase con varias veces, por ejemplo, la palabra mundo, Hola Mundo, 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 y yo quisiera encontrar la última aparición donde hace referencia la palabra mundo dentro de esta cadena, tendría que pasarle, en lugar de un find, un rfind, mundo. Esto nos indica el índice de la última aparición de la palabra mundo dentro de la cadena. Donde el índice es 17, empieza la última palabra mundo. Vendría a ser reverse find, una búsqueda al revés. Aparte de contar y buscar, las cadenas también nos permiten realizar un montón de comprobaciones. Por ejemplo, ahora sí voy a crear una variable, una cadena, que sea un número. Por ejemplo, el número 100. De esta cadena vamos a comprobar varias cosas. Por ejemplo, vamos a comprobar si la cadena es un número. Todas las letras que contiene son dígitos, con el método isDigit. Si es correcto, nos devolverá true. Como veis, nos devuelve verdadero, porque todos los caracteres son números. Ahora, por ejemplo, podríamos comprobar si en una cadena aparecen caracteres alfanuméricos, es decir, letras del abecedario o números del 0 al 9. Supongamos otra cadena, cadena 2, y aquí tenemos, por ejemplo, ABC, un número y alguna que otra letra en minúscula. Lo que queremos comprobar es si esta cadena 2 contiene todos los números alfanuméricos, es decir, ningún carácter extraño, pero sí números y letras. Y eso lo haremos con el método isAlNum, alphanumeric. Como vemos, nos devuelve que sí, verdadero, porque todos son números o caracteres del alfabeto. Si en cambio pusiéramos un signo extraño, por ejemplo,
un guión y volviéramos a comprobarlo, nos diría que es false, porque ha encontrado algún carácter que no es alfanumérico, ni una letra ni un número. Vamos a dejarlo como estaba. También podemos no solo comprobar si tenemos números o letras, sino si tenemos únicamente letras. Por ejemplo, C2 is alfa. ¿Son caracteres alfabéticos? Nos dice que no, porque hay alguno que son números. En cambio, si tuviéramos una cadena, todo de texto, hola mundo, y comprobásemos is alfa, pues fijaros que curiosamente nos dice que tampoco, porque el carácter espacio tampoco cuenta como un carácter del alfabeto. Si lo borrásemos, entonces sí que nos diría que es todo letras, ¿no? Es todo del alfabeto. Pero no solo podemos comprobar eso, también podemos comprobar de una cadena si todos sus caracteres son, por ejemplo, minúsculas, is lower. Ahí nos dice que no. También podemos hacer lo contrario. Hola mundo, si todo es mayúsculas, is upper, con dos p's, tampoco. O también podemos comprobar de una cadena si es un título, is title. En este ejemplo nos dice que no es un título, porque para que fuera un título tendría que tener también la M en mayúscula, como hemos visto antes. ¿De acuerdo? Por eso ahora devuelve true. Otra cosa que podemos hacer es comprobar si una cadena está compuesta de espacios. Si son todos espacios, podemos pasarle un comprobador isSpace y nos dirá que true porque todos son espacios. Pero si pusiéramos algún carácter por en medio, ya nos dice que no todos son espacios. Falso. También podemos, y esto es muy útil, comprobar si una cadena comienza con una letra o con una cadena. Por ejemplo, hola mundo starts with, empieza con, por ejemplo, una H. Y nos dice que es verdad. También podríamos comprobar si comienza con hola directamente. Y también es cierto. En cambio, si pusiera otra cosa, pues me devuelve falso. Y de la misma forma que tenemos el starts with, tenemos el ends with para comprobar si acaba de una forma. Hola mundo ends with, por ejemplo, con O, con una letra O. Correcto, acaba con una O. Y acaba con la palabra mundo, también acaba con la palabra mundo. Verdadero. Y por último, otros métodos más avanzados nos sirven para separar, unir y reemplazar cadenas. Por ejemplo, hay un método muy interesante llamado split que nos permite separar una cadena a partir de los espacios. Por ejemplo, la cadena hola mundo, mundo, podemos utilizar split por defecto para separarla por sus palabras, utilizando como referencia los espacios. Nos devuelve una lista con las tres palabras. De hecho, podríamos mostrar, por ejemplo, la última palabra, anidando un índice con un -1 a este split, y ahí únicamente me devuelve la última palabra. O podríamos mostrar la primera palabra, hola, con un índice 0, ¿no? Pero si en lugar de separar por los espacios tuviéramos un carácter que nosotros sabemos que está separando, por ejemplo, imaginad que tenemos una coma separando varias palabras, otra palabra, y queremos separarlas y conseguir una lista con todas esas palabras separadas. Entonces lo que haríamos es pasar a split un carácter que sea una coma. Y de esta manera le estaremos indicando que separe a partir de la coma todas estas palabras que forman la cadena original y nos devuelve pues esta lista. Por otra parte, aparte del split, tenemos el join, que sirve para unir. Si el split era para separar, el join es para unir. Y lo que tenemos que hacer es, a partir de una especie de separador, por ejemplo una coma, lo que le vamos a decir es que separe todas las caracteres de una cadena. Poniendo aquí join
y la cadena que queremos separar por comas. Hola mundo. Como veis, nos separa cada carácter con una coma y lo deja todo en una nueva cadena. Si hubiéramos elegido, por ejemplo, un espacio, podríamos haber hecho lo mismo, pero para separar una palabra, por ejemplo, hola, con espacios. Otra función útil de estas avanzadas, o método mejor dicho, es el strip. Imaginaros que tenemos, por alguna razón, una cadena de texto con varios espacios delante, detrás y dentro un texto. Y lo que queremos es borrar todos estos espacios extra que quedan por delante y por detrás del texto. Pues utilizando este método strip podemos borrar los espacios. Ahora bien, imaginaros que en lugar de tener un espacio tuviéramos unos cuantos guiones. Pues entonces lo que tendríamos que hacer es pasar a strip este carácter que está de más, ¿no? Y entonces nos lo borraría. Y por último, uno de los más útiles métodos de las cadenas es el replace o reemplazar, que nos sirve para sustituir una letra o una subcadena de una cadena. Por ejemplo, hola mundo, y queremos cambiar, por ejemplo, las os por ceros. Vamos a poner un replace. Primero vamos a indicar el carácter que queremos cambiar, por ejemplo la o, una coma, y le vamos a indicar que lo cambie por un carácter 0. Y como veis, me cambia las os por ceros. También podríamos haberle dicho que cambie directamente la palabra mundo por ejemplo, Marte. Podemos poner esto, no sé, se me ha ocurrido así. Y ahí me la cambia. O suponiendo que tuviéramos varias veces mundo, por ejemplo, 5 veces, podríamos decirle que borre la palabra mundo, sustituyéndola por un carácter vacío, por algo que no es nada, una string vacía, pero solamente 3 veces. O sea que borre este mundo y este mundo. Por tanto, le vamos a pasar un último argumento con un 3. Y como veis, me ha borrado los mundos. Pero claro, me ha dejado los espacios porque no le he indicado que me borre los espacios. Si yo quisiera que me borrase los espacios delante del mundo, tendría que ponerlo así. Y entonces, como veis, he borrado estos 3 mundo, mundo, mundo con sus espacios por delante y solo me ha dejado 2. Si lo hubiera puesto 4, pues ahí me queda perfectamente hola mundo. Bueno, y con esto hemos hecho un repaso muy extenso por muchos de los métodos de las cadenas. Hay más, pero creo que estos son los más importantes y los que quizá iremos utilizando a lo largo del curso.